Dios te bendiga, te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano. Y para mí es más que una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes lo que es la palabra del Señor. En este hermoso día a mí me gustaría invitar a todos los amigos y hermanos que van a escuchar esta palabra por medio de esta plataforma que no la corte, por favor. Escúchala hasta el final. En el día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el misterio significativo del arca. Esa es la palabra que nosotros traemos en este día. Y también te queremos invitar a que te suscribas en nuestro canal y sea parte de nuestra plataforma. También sigue a mi hermano Eri de la Rosa Oficial. Así que búscalo en YouTube, suscríbete en ese canal porque sé que será de gran bendición. Así que Dios te bendiga mi hermano. Amén, Dios te bendiga más, mi hermano. Es una gran bendición que tú estés aquí con nosotros. Te damos la bienvenida a nuestra plataforma. Sabemos que será un día de mucha bendición. Un día donde la palabra de Dios va a fluir una vez más de una manera sobrenatural. Mi hermano Michael, Dios te bendiga y espero que en el día de hoy tú puedas fluir con lo que es la palabra del Señor. Así que preséntate a cada una de las personas que estarán en esta audiencia. Amén, amén, amén. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos Serrano. Mi nombre es Michael Sánchez Rodríguez. Estamos perseverando la iglesia Salmos 40 Central bajo la cobertura del ministro y pastor Paulino Ventura de la Cruz. Es más, para mí un honor el poder estar aquí en este ministerio, esta plataforma, bendiciendo a las personas que son partícipes de esta familia. Me hago acompañar del profeta Jason Peralta, que hoy está con nosotros. Dios le bendiga. Amén, amén. Hermano, me gustaría antes de iniciar preguntarte qué tiempo tiene en el ministerio. Tenemos alrededor de 5 años y medio en el ministerio y de conversión tenemos casi 7. Me gustaría que para así darle inicio a lo que es la palabra que Dios ha depositado en tu corazón en el día de hoy, me hable de una experiencia que tú hayas tenido sobrenatural, que tú digas, bueno, aquí Dios me dejó con la boca abierta. Son tantas las experiencias que hemos tenido en lo largo y el transitar de nuestro ministerio que para seleccionarlas sería un poco difícil. Pero haciendo un recuerdo que hace alrededor de 2 años tuvimos una actividad en Constanza llamada Puro Reino. Allí habían varios participadores, incluyendo al hermano Jason Peralta. Me tocaba de último, creo que era. Yo recuerdo que yo había decidido no predicar ese día. Había pasado el primer predicador, el segundo, eran 4, y el tercero. Luego que pasó el tercero, entonces sentí la ansiedad de predicar. Recuerdo que de todos, yo había dicho, no voy a predicar esta noche porque los expositores que han precedido, que han sido primero que yo, bueno, pues han traído una palabra contundente y creo que el pueblo estaba bien con lo que se había llevado. Pero un hermano en la fe me dijo, no, profeta, yo creo en lo que tú tienes, predica. Recuerdo que yo no prediqué mucho ese día, prediqué algunos 20 minutos, pero Dios se manifestó a tal grado en aquella actividad que había una muchacha que tenía un problema pulmonar. Ella no podía respirar y no podía sofocarse ni podía correr. Y yo recuerdo que esa muchacha nosotros la llamamos. Y cuando la llamamos, Dios hizo el milagro. Ella comenzó a correr, comenzó a brincar, comenzó a llorar y a decir que Dios la había sanado. Ciertamente el problema que ella tenía con la respiración, Dios lo había sanado. Esa es una de las tantas experiencias que hemos tenido en nuestro ministerio. Amén. Eso es una gran bendición, poder contar con la manifestación del poder del Espíritu Santo en medio de los eventos. Amén. Ya que nosotros hemos carecido muchas veces, tenemos mucho conocimiento, tenemos mucha sabiduría, pero cuando se trata de manifestación, a veces como que las cosas se ponen un poquito incómodas. Y yo creo que es importante que la generación que se está levantando entienda que más que conocimiento también se necesita la manifestación del poder de Dios. Amén, amén, así Sabe es. que antes los profetas de tiempos atrás quizás no tenían la comodidad que nosotros tenemos hoy día. Tenemos internet, tenemos Facebook, Instagram, tenemos YouTube, tenemos muchas cosas para llegar a la persona. Sin embargo, en muchos sentidos, a veces como que no tenemos como ese alcance para que la gente tenga esa conversión por medio de los milagros que Dios hace. Así es, así es. Así que nosotros, sin hacer mucha pregunta en el día de hoy, queremos dar participación a este tema. El misterio significativo del arca. Esa es una palabra que yo sé que te va a ministrar
de una manera sobrenatural. Así que no cambie, y si está haciendo algo en casa, pon eso en altavoz y escucha esta palabra en el día de hoy. Así que Dios te bendiga. Y nuestro hermano Michael, ¿está bien? Marco, Michael, sí, ahí está bien. Él con nosotros. Así que mi hermano tiene toda la libertad, fluye, y esta es tu plataforma. Amén, amén, amén. Doy más que gracias nuevamente por la invitación, Carlos Serrano, a tu ministerio. Y creo que esto no se va a parar aquí. Creo que esta es la primera vez que estamos acá y creo en Dios fielmente que las cosas van a seguir avanzando y vamos a seguir creciendo. Hoy queremos hablar de algo muy poderoso. Es el misterio significativo del arca. Sé que por esta plataforma, por este lugar, han pasado hombres de Dios que han dejado una palabra específica y que han bendecido sus vidas, pero creo que también esta palabra lo va a bendecir a usted de una manera en especial. Por eso pido que usted no se mueva de donde está y si comienza a ver el video, termine de verlo, porque el Señor le va a bendecir ciertamente de una manera especial. Y para nosotros darle apertura a lo que es este tema, el misterio significativo del arca, quisiera retomar algo de la Biblia, específicamente en el libro de Génesis capítulo 6, versículo 14. Si usted tiene una Biblia en su mano, pudiera leerla para que podamos entrar en empatía con lo que es el texto. Génesis capítulo 6, versículo 14. Por ser palabra de Dios será leída en el nombre de Jesús. Dice: hazte un arca de madera de gofel, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás en el arca. Repito, una ventana harás en el arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso bajo, segundo y tercero. Padre, tus palabras están bendecidas. El tema que nos han puesto este día es el misterio significativo del arca. Por eso hemos tomado específicamente el libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 14. La ley de la primera mención enseña que antes de tú hablar de un dicho, de un hecho, tienes que ir a donde todo se originó. Por eso cuando nosotros vamos al libro de Salmos capítulo 127, versículo 1, la palabra de Dios dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Este texto, la verdad que está expresando es el diseño de Dios. Y en sí lo que el texto quiere decir o quiere enseñar no es si Jehová no edifica la casa, es si Jehová no diseña la casa, en vano trabajan los que la edifican. Lo que el texto en sí está diciendo es que existe la facultad de que haya cosas que hayan sido edificadas en la tierra y que no existan en el cielo. Con esto estoy diciendo que hay predicadores que son famosos en la tierra, pero en el cielo son anónimos. De que hay personas que en la tierra tienen un gran sonido, un gran auge, pero el cielo ciertamente no los conoce. Y hay algo que usted debe de aprender, y es que lo que existe en la tierra no te garantiza que el cielo te conozca. Ahora, todo lo que existe en el cielo tiene garantía de que en la tierra algún día va a existir, porque todo lo que Dios hizo, primeramente lo hizo por su diseño, por planos. Y ahí es donde nosotros llegamos al libro de Génesis específicamente. El libro de Génesis nos dice en el capítulo 6 que la tierra había entrado en desgracia, la tierra había entrado en un caos total por causa del pecado que había cometido contra de Hachem. El Señor se había sentido mal por la creación del hombre y decidió raer la tierra con un diluvio. Ciertamente hay un hombre en la Biblia que encontró esa gracia delante de Dios. Este hombre se llamaba Noé, o Noa para los hebreos. Este hombre ciertamente la Biblia dice que era justo, era un hombre recto para ese tiempo, porque en ese tiempo la tierra se había corrompido, los seres humanos estaban cometiendo pecados aberrantes y Noé era el único que no corría en las fuentes de agua o de pecado que las personas de ese tiempo estaban corriendo. Entonces encontró gracia delante de Dios Noé, y como había encontrado gracia, Dios decide manifestar en los planos a Noé de algo maravilloso. Y es ahí en donde entramos en la historia bastante dramática que tiene la Biblia, específicamente en el capítulo 6 del libro de Génesis. La Biblia dice que Dios le dijo a Noé: ciertamente voy a raer a todos los seres humanos de la tierra, pero
hazte un arca de madera. Fíjese bien, Dios le manifiesta a Noé que va a venir un diluvio sobre la tierra, y este diluvio podemos enumerarlo o simplificarlo como un problema, pero antes de que llegue el problema, el Señor le dice a Noé, hazte un arca de madera. Es decir, Dios le está diciendo a Noé, viene un diluvio, pero antes de que llegue el diluvio, yo te manifiesto la solución para que tú no seas abnegado con ese diluvio. Hay cosas que yo aprendí con este texto, y lo que aprendí es que a veces llegan procesos a nuestra vida, pero antes de llegar son anticipados por el propósito de Dios. Y el propósito de Dios está diciendo que antes de que el diluvio llegue a tu vida, Dios primero te salvaguardó, porque dijo o te había dicho que construyas el arca en el cual tú ibas a guardar tu vida. Gloria a Dios. Así que yo veo que Dios le dice a Noé y le exige algunas cosas para llevar a cabo el plan de Dios. Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofel. Lo primero que acabamos de hablar, concerniente al diseño. Dios le manifiesta su diseño a Noé de lo que quiere hacer. Si usted se fija, el arca de Noé no era para ayuda de Dios, no era para beneficio de Dios, sino para el mismo Noé. Pero Noé, Dios podía salvar a Noé de otra forma. Quizás él podía guardarlo, llevárselo o hacer un tipo de cobertura para que Noé no fuera negado. Pero aún así, Dios decide salvarle la vida a Noé por su propio esfuerzo. Gloria a Dios. Esto está diciendo que muchísimas veces Dios va a hacer su parte. Dios te va a dar el diseño para que tú te salves, pero tú tienes que construir el arca en la cual tú vas a guardar tu vida y la de tus familiares. Así que cuando yo entro a este texto, quiero rescatar algunas cosas para poder entenderlo. La palabra de Dios dice, hazte un arca de madera de gofel. Los principios lexicales de la palabra hazte indican el hacer o darte un mandato para que tú crees algo o lleves a cabo una función, pero también tiene que ver con el principio de recurso. ¿Por qué? Porque cuando usted lee las escrituras en el capítulo 6, versículo 14, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice, hazte un arca de madera de gofel. Dios está mandando a Noé a que haga un arca de madera, pero hasta ahora no se ven los recursos del arca. Usted nunca ve que Dios le dijo, los recursos están ahí, hazte un arca de madera. Y ciertamente todas las personas, algún ingeniero que te manda a hacer una obra, antes de mandarte a hacer la obra, primero busca todos los materiales para luego mandarte a hacerla. ¿Cómo es que Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera y todavía no se ven los recursos? Ciertamente los recursos estaban dentro de la palabra que Dios le había dado. Hazte un arca de madera. La misma palabra que Dios había expresado era la misma palabra con la que Dios había creado los árboles, con la que Dios había creado la madera con la cual Noé iba a llevar a cabo y había de hacer el arca. Hay algo más importante aquí, y es que todo Dios lo hizo por la palabra. Yo creo que los recursos estaban dentro de la palabra, y para simplificarle esto, hay un ejemplo más básico. Cuando Dios te llama como evangelista, están las iglesias a las que tú le vas a predicar, están las almas que se van a convertir, está el mensaje que Dios te va a dar para que lo predique, porque los recursos están dentro de la palabra que Dios te dio. Cuando Dios te llama como pastor, está la iglesia que tú vas a pastorear, están los miembros, está la unción pastoral y unción consejera, porque dentro de tu llamado está el recurso para llevar a cabo aquello. El recurso de tu llamado no depende de ti, de tus ingresos, depende de la palabra que Dios te dio. No sé cómo es que hay personas que han retrocedido en su llamado porque quizás no ven recursos para llevar a cabo su función, pero hoy te vine a decir que los recursos no los tienes tú en la mano, los recursos están dentro de la palabra que Dios te dio. Y si Dios te dijo que hagas, comienza a hacerlo aunque no tengas los materiales, porque la palabra de Dios ciertamente va a crear donde no hay. Gloria a Dios. Así que cuando yo veo todo esto, esto me llama la atención, porque hay algunos detalles que Dios enumera y específicamente le dice a Noé. Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofel, harás aposento en ella, y la harás de 300 codos, de 50 codos y de 30 codos. Específicamente Dios le está manifestando los planes de cómo Él quiere que se haga el arca, pero Dios le exige algunas cosas más. Dios le exige que tenga una puerta, Carlos. Dios le exige a Noé que tenga una puerta, y también le exige que tenga una ventana. Aquí yo quiero poder significar todo esto. La palabra de Dios dice que Dios le dijo a Noé cómo Él quería específicamente el arca,
Y Noé comenzó a hacerla sencillamente como Dios le había dicho. La palabra de Dios dice que Noé comenzó a hacer el arca y comenzó a calafastearla. Hizo 3 niveles en el arca, hizo 350 y 30 codos para llevar a cabo la congestura de lo que era el arca. Noé estaba llevando a cabo todo lo que el Señor le había dicho. Número 1, detalle número 1. El detalle número 1 tiene que ver con que la Biblia dice que Dios le dijo a Noé que al arca le hiciera una ventana. Y yo comencé a investigar todo esto porque Dios le dice que haga una ventana, pero el detalle es que las ventanas, la ventana que le van a poner al arca, Dios no le dice a Noé que la pongan al lado del arca, sino que la pongan encima. Y esto me llamó un poco la atención, porque ciertamente usted conoce que las ventanas se ponen alrededor de las casas, se ponen por los lados, no arriba. Y Dios le está exigiendo a Noé específicamente que el arca tenga una ventana, pero que se la ponga arriba. Yo comencé a investigar en la palabra de Dios y hacerle pregunta a la palabra de Dios del por qué Dios no le exigió a Noé que el arca tuviera una ventana alrededor. Y específicamente el Espíritu me guió al libro de Mateos capítulo 14 versículo 30, en donde la Biblia dice que pasó un suceso bastante dramático que usted conoce. La palabra de Dios dice que un día Jesús iba caminando por las aguas. Los discípulos, Carlos, estaban dentro del arca y ellos lo vieron como un fantasma, y Pedro lo ve. Y el Señor dice: no temáis, soy yo. Cuando Pedro ve al maestro y escucha la voz del maestro, reconoce la voz auditiva, reconoce la onda sonora de la voz del maestro y dice: si eres tú, manda que yo vaya por ti. Dice la Biblia que Pedro comenzó a andar por las aguas, pero miró el fuerte viento, comenzó a dudar y comenzó a hundirse. Ciertamente creo yo que Dios no le puso la ventana a los lados a Noé, porque si le pone la ventana, al Noé ver la muerte, el caos que había sobre la tierra, cómo la tierra se estaba hundiendo, ciertamente Noé iba a dudar del propósito de Dios. Ahora yo me pregunté el por qué entonces Dios se la pone arriba la ventana, y esto es bien poderoso. La respuesta a este misterio se lo da el salmista David en el Salmo 121:1. Alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Ciertamente ante gran tribulación, ante el gran diluvio, Dios le puso una ventana arriba para que Noé no dudara del propósito de Dios, sino que encontrara un punto de contacto con su creador. A alguien le vengo a decir: es posible que tú estés pasando por un momento difícil, es posible que el diluvio te esté cayendo arriba, es posible que la deuda te estén persiguiendo. Dios no te dice que mires hacia los lados, porque hacia los lados solo vas a ver voces negativas, comentarios negativos que te van a decir: detente, Dios no va a cumplir lo que te dijo. Pero ciertamente hay una ventana que está arriba, que está diciendo: tú no dependes de lo que diga el hombre, del comentario que te diga el hombre, tú dependes de la palabra que yo te di. Ante esas voces negativas, a alguien le vengo a decir: no te detengas, porque ciertamente el Dios que prometió protegerte lo va a cumplir. El Dios que prometió bendecirte te va a bendecir, porque si hay algo que tiene Dios es que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Existen varios detalles que quiero seguir rescatando. La Biblia dice que Noé termine el arca. Cuando Noé termine el arca, Carlos, la Biblia dice que entonces Dios le dice: entra con tu familia. Y dice la palabra de Dios que Noé entró con la familia, los animales que Dios le exigió, y ahí pasó algo poderoso. Dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Los datos históricos dicen que Noé era pregonero de justicia. Esto lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice que Noé era pregonero de justicia. La palabra pregonero es un sinónimo de la palabra predicador. Noé hablaba de la justicia en esos tiempos. Específicamente, el arca duró 120 años en construcción. Se cree que ese fue el lapso de tiempo. Algunas personas dicen que duró menos de 100 años. Pero algunas personas dicen con datos que fue 120 años que Noé duró construyendo el arca. Y esto me llama la atención. Noé era pregonero de justicia. Noé estaba hablando de la justicia de Dios, de lo que venía sobre la tierra, y sus contemporáneos no le creían. Existen 2 detalles aquí por qué no le creían. Número 1, nunca había llovido sobre la tierra, sino que debajo de la tierra salía un vapor que regaba la hierba. Y número 2, nunca se había visto un arca de tal magnitud, de ese tamaño. La gente no sabía para qué servía esto.
Pero ciertamente hay algo poderoso. Dios le dice a Noé, entra tú y tu familia en el arca. Quiero que usted preste atención aquí. Cuando Noé entra con los animales y su familia, pasó algo. Y es que dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Los datos enseñan que sus contemporáneos, los contemporáneos de Noé, estaban dudando de la palabra de Dios. Entonces Noé peleaba una guerra constantemente con su mente y con los pensamientos y comentarios negativos que las personas le decían. Estás volviendo loco. Pero yo entiendo a Noé en ese momento. ¿Sabe por qué lo entiendo? Porque Noé había sido quien había recibido la palabra, no el pueblo. Hay algo poderoso. Va a haber personas que siempre van a dudar de lo que Dios te dijo porque Dios no le habló a ellos, porque la revelación no lo tuvieron ellos. Pero si Dios te habló a ti, ciertamente Dios va a respaldar aquella palabra que te dio. Dice la Biblia que ellos entraron en el arca. Cuando entraron, comenzó a caer el diluvio. Era necesario que el diluvio cayera. Y usted preguntaría, ¿por qué? Porque si el diluvio no cae, no se sabe para qué sirve el arca. El diluvio era lo que le daba aprobación al arca, para qué estaba hecha y cuál era su función y de qué material o a qué estaba, para qué estaba hecha y de qué material o a qué ella era resistible. Los propósitos de Dios ciertamente son aprobados por una tormenta. Si la tormenta no llega, no se sabe para qué tú estás hecho, cuál es tu función, cuál es tu fin. Si la tormenta no le cae al arca, no se sabe para qué servía el arca y la gente se iba a burlar. Pero Dios mandó el diluvio a tiempo y cuando mandó el diluvio, entonces el diluvio aprobó el arca. Y las mismas personas, Carlos Serrano, que le decían a Noé, Dios te habló mal, tú estás confundido, te estás volviendo loco, fueron lo mismo que tuvieron que ver cuando la primera gota de agua cayó y cuando las cataratas de los cielos se abrieron y el diluvio comenzó a caer. Los datos enseñan que le tocaban la puerta, voceaban, Noé, ábrenos. Pero hay algo poderoso y es que quien cerró la puerta no fue Noé, fue Dios. Y la Biblia dice que cuando Dios cierra, nadie abre. Quizás Noé vio a su tío, vio a su primo y quiso salvarlo, pero no pudo porque la puerta no la había cerrado él, la había cerrado Dios. Es lamentable esto que le voy a decir, pero ciertamente hay personas que dudaron de ti, que luego no van a poder ser partícipe de lo que Dios va a hacer contigo aunque tú quieras, porque ciertamente no eres tú quien va a cerrar la puerta, es Dios. Y es lastimoso esto porque quizás tú quieras ayudarlo, quieras hacerlo partícipe, pero ya Dios no lo va a incluir en el propósito o en la bendición que te está dando. Porque ciertamente ellos no se ganaron ese puesto. Y para seguir adelantando todo esto, encontramos algo muy poderoso. Y es que la palabra de Dios dice, otro detalle que quiero rescatar. La palabra de Dios expresa y dice que Dios le dijo a Noé, hazle una ventana al arca y hácela arriba. Pero hay otra cosa que Dios le exige. Si usted se fija, Dios le exige a Noé que la hiciera de tantos metros, que la hiciera de tantos codos, que la hiciera de tantos niveles, que la calafateara por dentro y por fuera. Pero hay algo muy importante en un arca o en un barco o en una barca que Dios no le exigió a Noé. Y usted me preguntaría el qué. Dios no le exigió a Noé que le pusiera un timón al arca. ¿Por qué Dios no le pidió a Noé que le pusiera un timón al arca? Porque ciertamente los planes de Dios no lo gobierna el hombre. Los planes lo gobierna Él. Si la arca hubiese tenido un timón, quizás Noé, al ver el fuerte viento, los rayos y centellas que están cayendo, hubiese tomado la posición de capitán. Y ciertamente el protagonista de la historia no era Noé. Dios era quien llevaba el timón del arca. Dios no le exigió a Noé que le pusiera un timón. Dios tomó la posición de capitán y sin timón comenzó a guiar el arca. El mismo que te mandó a hacer lo que tú estás haciendo, lo que tú estás llevando a cabo, es el mismo que lo está controlando. Y aunque la tormenta te caiga y quiera negar la barca, quiera hacerte llevar, quiera hacerte perder dentro de esa tormenta que estás viviendo, Dios va a abrir camino y te va a llevar a un puerto seguro. Dios no le exigió a Noé que le pusiera un timón, tú tampoco le ponga uno al propósito de Dios, porque las palabras o el propósito de Dios tú no lo puedes manejar. Ahora bien, la palabra de Dios dice que el diluvio comenzó a caerle. La gente comenzó a entrar, Carlos, comenzó a entrar en lo que era la aprobación del arca. La gente comenzó a entrar en angustia. Y ciertamente yo creo que ellos comentaban y decían, es verdad lo que Dios dijo. Este hombre tenía razón, pero ya era tarde. En estos tiempos quizás me va a ver personas cristianas y quiero abrir un paréntesis aquí. A ti, amigo, que vas a escuchar y que vas a ver esto. Mañana puede ser bastante tarde. Dios siempre trató de manifestar un templo o manifestar un tabernáculo en la tierra. Y ciertamente ese tabernáculo primero estuvo en el Gan Edén,
en el huerto del Edén. Luego que el huerto del Edén o que el hombre transgrede allí, entonces Dios decide hacer un arca. El arca para ese tiempo era el tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Hay un sinónimo, los hebreos comparan esto. Número 1, el arca tenía 3 niveles, igual que el tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Hay algo que usted debe de aprender aquí. Hay cosas que lo ayudan a todo esto. El tabernáculo era un lugar en donde ciertamente estaba la santidad y estaba todo lo que tenía que ver con la manifestación del poder de Dios. El arca era algo que tenía que ver con salvaguardar las vidas en ese tiempo. Hay algo poderoso aquí, y es que el motivo del diluvio, hay muchas personas que lo han malinterpretado. Lo han malinterpretado porque ciertamente el diluvio no era solamente para raer la tierra, no era solamente para acabar con la humanidad. El diluvio tenía una función. ¿Cuál era la función del diluvio? Era volver a crear la tierra o a llevarla al origen. Porque, número 1, aquí notamos 5 principios que nos enseñan. En el principio la Biblia dice que la tierra estaba cubierta de agua. Luego vemos en Génesis, cuando cae el diluvio, la tierra vuelve a inundarse. Está cubierta de agua. El segundo principio que vemos es que la Biblia dice en el Génesis que se amontonaron las aguas. Es decir, Dios separó las aguas y las amontonó. En Génesis encontramos que cuando Dios comienza sopla sobre la tierra, el agua se reduce y se amontona en los lugares. Tercer principio o similitud que vemos es que la palabra de Dios dice que se descubrió lo seco. Luego que la tierra se secó en los días, entonces Noé vio lo seco. Cuarto principio que vemos aquí es la bendición. Dios le dice lo mismo a los hijos de Noé que le dijo a Adán: multiplicaos y llenad la tierra. Y quinto principio que vemos igual de la misma forma es que Dios hace pacto con Noé, el mismo pacto que había hecho con Adán. Lo que estoy tratando de decirte es que el diluvio no solo vino a acabar con la raza humana. Dios buscaba volver a recrear o hacer una nueva creación de la misma forma que la hizo en el inicio, para que las cosas volvieran a fluir de una manera iniciativa, y por eso Él acabó con toda la tierra y con todos los seres humanos. Cada vez que Dios trae a nuestras vidas cierto proceso, muchísimas de las veces lo trae para recrearnos o para llevarnos al principio. El problema es que nosotros no entendemos la condición primaria en la cual habitábamos, y por eso nunca accedemos totalmente o cedemos al proceso que estamos viviendo. Ciertamente Noé supo vivir dicho proceso. Ahora, dicho todo esto, cuando nosotros específicamente nos situamos en el libro de Génesis, capítulo 7, versículo 18, la Biblia dice: y subieron las aguas. El diluvio duró 40 días y dice: y subieron las aguas. Y dice: y crecieron en gran manera sobre la tierra, y el arca flotaba sobre las aguas. Aquí quiero rescatar un detalle. Primer principio. Las escrituras dicen que el diluvio comenzó a caer. ¿Dónde comenzó a caer el diluvio, Carlos? Comenzó a caer por encima del arca. Pero dice la Biblia que cuando subieron las aguas, el arca comenzó a estar por encima de las aguas. Lo que está diciendo el texto es que es posible que el problema te esté cayendo encima, pero tú no fuiste creado para quedarte por debajo del problema, porque cuando el agua te caiga, el problema te caiga, llegará el tiempo en el que tú estarás por encima de ella. Llegará el momento en el que el problema te va a caer encima, en el que tú vas a sentir que estás debajo de él, pero llegará el momento en el que tú vas a estar por encima del problema y el problema va a tener que soportarte. El arca estuvo por debajo del agua y luego estuvo por encima de ella. Te estoy diciendo que ciertamente tú no fuiste creado para estar debajo, tú fuiste creado para estar arriba. Si Dios no te va a dejar allí abajo donde estás sufriendo, donde estás pasando calamidad. Dios te va a llevar y te va a poner en la cima de ese problema, para que ciertamente el diablo, las personas que no creyeron, puedan decir y puedan discernir que Dios había de cumplir lo que te había dicho. Otra cosa, otro punto que quiero rescatar, y es que la palabra de Dios dice, Salmos capítulo 29, versículo 10, dice: el Señor asienta su trono encima del diluvio, el Señor gobierna como Rey eterno. Aquí, cuando yo leo este texto, aprendí algo bastante poderoso, y es que lo que para muchos era un problema,
lo que para muchos era una gran tempestad de agua, lo que para muchos era mortandad, para Dios era un trono para Él sentarse. Lo que para muchos era muerte, para Dios era una forma de descanso, para Dios era la forma del gobierno. A ti te estoy diciendo que quizás tú piensas que eso que te está pasando te va a agobiar o te va a matar. Te vine a decir que eso mismo que te está agobiando es donde Dios se sienta y comienza a mirarte y a gobernar y a decir: ciertamente estoy por encima de aquello que estás pasando y yo no voy a dejar que eso acabe contigo, porque yo, antes de que eso acabe contigo, te lo quito del lado, te lo quito del frente, porque yo, el mismo que mando las aguas, también las puedo detener. El mismo que crea que da vida también puede matar y puede quitar. No sé si hay alguien me está entendiendo allí donde está, pero lo que para ti era un problema, lo que para muchos era un diluvio, un problema, para Dios era la forma de descanso y de gobierno. Alguien le estoy diciendo: Dios va a gobernar en tu problema, Dios se va a sentar por encima de tu tempestad. Siento a Dios con lo que estoy diciendo. Dios te va a bendecir y te lo está diciendo hoy. Dios te está diciendo: lo que para ti es un problema, para mí no lo es. Para mí es el asiento de gobierno, para mí es el asiento de donde yo puedo gobernar la situación en la cual tú estás pasando. Dios te está diciendo: prepárate, porque eso que a ti está tratando de matarte, yo lo uso como asiento y como almohada para recostarme. Hay algo que la gente tiene que entender con esto. Lo que para ti es un problema, para Dios es un mueble, para Dios es una almohada, porque Dios se sienta allí y de allí gobierna. Esto es importante, porque el problema que tú estás viviendo, Dios lo tiene de almohada. Y Dios está diciendo con esto: depende de mí. Yo lo manifesté el problema, y antes de que el problema llegue, te manifesté la solución. Las aguas primero estuvieron por encima, pero luego Dios puso el arca por encima de las aguas. De manera aterrizando ya lo que es nuestro sermón, encontré algunas cosas. Número 1, la Biblia dice que Noé, luego que pasa el diluvio, Noé duró alrededor de 1 año y 5 días dentro del arca. 370 días dentro del arca. Carlos Serrano, hay algo muy importante aquí, porque la Biblia dice que Noé duró 370 días dentro del arca. Duró 370 días dentro del arca, y hay cosas que usted debe de aprender. Noé nunca salió del arca sin que Dios le diera una voz, sin que Dios le diera una palabra. Hasta que Dios no le dijo: baja, Noé no salió del arca. Por más tiempo que él duró allí y se sintió desesperado, Noé no salió del arca. Y aquí quiero decir algo: si Noé salía antes de tiempo del arca, yo creo ciertamente que como la tierra había sido inundada, había mucho lodo, y quizás cuando Noé saliera del arca se hundiera en el lodo. Pero él no se hundió en el lodo, y eso es lo que ha pasado con muchos ministerios que han salido antes de que Dios le diga que salga, y cuando sale se hunden. Para que tú no te hundas, para que tú llegues a ser grande, tienes que esperar que Dios te diga sal ahora, porque cuando Dios te diga sal ahora es porque la tierra ya está preparada y está seca para tú cosechar lo que vas a sembrar en ella. El problema de muchos profetas, el problema de muchos de nosotros los evangelistas, es que salimos antes de que Dios no diga que salgamos. Y esta ha sido la fuente de mayor fracaso para las personas: el no esperar el que Dios le diga que salgas. Hay ministerios que son prematuros, pastores prematuros, que ciertamente son enfermizos, van a morir a mitad del proceso, porque salieron antes de que Dios le dio una palabra. Noé no salió hasta que Dios no le habló. A ti, que estás pensando salir corriendo, que estás pensando abandonar tu ministerio, espera que Dios te diga sal. Porque ciertamente cuando Él te diga que salgas, la tierra va a estar preparada. Cuando Dios le dijo a Noé que salga, ya la tierra estaba seca, esperando la siembra, las cosas que iba a hacer Noé en la tierra. Y esa tierra estaba preparada para darle fruto. Usted más que nadie tiene que saber que cuando Dios especiárselo, sino que manifestara el fruto de aquello. Número 2, para ir aterrizando, la Biblia dice que Noé salió. Cuando Noé salió, la tierra estaba preparada, pero fíjese, lo que Dios le dio a Noé fue la tierra completa. No había nadie más en la tierra y Dios le entregó una bendición grande. Con esto te estoy diciendo que es posible que ahora tú no tengas nada, pero Dios te va a entregar tierra, Dios te va a entregar gobierno, Dios te va a entregar cosas grandes. Dios no le entregó cualquier cosa a Noé, le entregó la tierra para que la gobernara y la llenara. Con esto te estoy diciendo que es posible que hoy tú no tengas una casa, es posible que hoy tú no tengas un carro, es posible que hoy tú
tú estés pasando hambre, pero que tú estés pasando hambre no quiere decir que Dios te va a dejar pasando hambre todo el tiempo. Ese es el proceso que está probando para qué tú sirves y de qué material tú estás hecho. Si ese problema no llega a tu vida, no se sabe para qué tú sirves, no se sabe para qué tú fuiste hecho. Por eso Dios te está permitiendo que quizás pase hambre, que la gente de la casa te estén sacando, que el diablo se esté burlando de ti, que la gente esté diciendo, Dios no lo llamó a nada a ese, no tiene zapatos, no tiene saco, ¿cómo predica? Pero ciertamente te estoy diciendo, no te preocupes por nada, porque los recursos están dentro de la palabra y ciertamente cuando vayas a comenzar, Dios lo va a comenzar a manifestar. Tercero, Dios le dijo, gobiernen la tierra, multiplíquense, llénenla. Y Dios le entregó todo en la tierra. Y no solo le entregó todo, sino que le entregó el gobierno de la tierra, le entregó los animales, le entregó el sembrado, le entregó todo a Noé. Con esto te estoy diciendo, Dios no solo te va a dar la bendición, también te va a dar para que esa bendición siga creciendo y siga multiplicándose. Dios le dijo a Noé, llena la tierra, multiplícate y crezcan en gran manera. De tal manera que después de que el diluvio pasó, nosotros somos descendientes de Adán por genética, pero Dios salvó la vida de 8 personas específicamente en el arca, y de esas 8 personas nosotros tenemos el gen y descendemos de ellos. Así que te estoy diciendo con esto que fueron las personas que Dios utilizó para dependencia. Específicamente Dios salvó 8 personas. El número 8 para los hebreos tiene que ver con lo infinito y con lo grande. Ese número 8 estaba diciendo y estaba encerrando todos los números de personas que hoy en día viven. Los 7 millones de habitantes, los 7 mil millones de habitantes que hoy tú ves en toda la tierra dependieron de 8 personas que Dios salvó. Hay muchas personas que dependen de ti, así que no salgas antes de tiempo del arca, porque ciertamente Dios tiene un tiempo específico para sacarte de allí. Dios te bendiga y Dios te guarde. Fue un honor para mí el poder estar con ustedes este día. Amén, amén. Dios le bendiga. Ha sido más que una gran bendición escuchar esta palabra. En este hermoso día me gustaría nuevamente invitarte a que te suscribas en nuestro canal Carlos Serrano Ministerio, y también te suscribas en el canal de mi hermano Eric de la Rosa Oficial. Así que Dios te bendiga y hasta una próxima. Shalom.